como muchos, bueno, por lo menos que algunos de ustedes ya han tenido algún marco referencial sobre el tema, otros no. Vamos a ir rápidamente sobre de qué vamos a hablar o de a qué nos vamos a referir cuando hablamos de diversidad sexual y diversidad de género. Normalmente lo que sucede muchas veces es que confundimos lo que es un estereotipo, lo que es un prejuicio y lo que es discriminación. Y entonces pensamos que todo es discriminación. Entonces, por ejemplo, pensamos que si hay unas normas en cierto caso de conducta social, pueden ser discriminatorias. Sí y no. Pensamos que los prejuicios o los estereotipos necesariamente hoy en día son más sutiles. Antes, digamos que, por ejemplo, en muchos espacios laborales habían chistes y comentarios muy machistas o relacionados con los roles de las mujeres, o porque las mujeres no podían estar en una posición de liderazgo. Y eso se impregnaba en cómo las personas se sentían en ese ambiente, ¿sí? Entonces, la primera cosa que quiero, y aquí lo voy a poner con un ejemplo muy a lo guatemalteco, porque pues yo trabajo más en Guatemala, entonces tengo más ejemplos de aquí, pero imagínense un bus. Pues yo voy a hablar que aquí hay un bus, hay un medio de transporte que se llama Transmetro, y entonces en el Transmetro lo que sucede es que en el Transmetro pues hay varios vagones, es un bus como con 3 vagones grandes, y en esos 3 vagones pues se sube toda la gente. A diferencia de otros países, es un bus donde, bueno, hay unas sillas de color donde teóricamente las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad se pueden sentar. Sin embargo, la gente se hace la dormida, no ve a las personas, se vuelven invisibles, entonces usan esas sillas para esos espacios. Y entonces pasó un caso muy interesante. Imagínense que se subió una pareja de chicos homosexuales, gays de la mano, se subieron a un vagón. En una hora pico, imagínense que ese bus cuando uno va por las mañanas le toca casi que pelear para poderse meter, porque si no, no llega y el siguiente que viene igual de lleno, entonces le toca. Pero se subió esta pareja, estaban tomados de la mano y entonces pasaron varias cosas. La primera que pasó fue que pues la mayoría se quedaron mirándolos, los miraron, y bueno, y después se hicieron los locos, los que no lo veían, ¿no? Como la gente que iba en las sillas, que no veían las personas con discapacidad, no veían a las mujeres embarazadas, no veían las personas mayores. Entonces, no los veían, ¿sí? Hubo otras personas que aun cuando era la hora pico, y esto estaba lleno, y había mucha gente, decidieron correrse. Y se corrieron y se van para otro lado porque, pues, tan raros esos 2 hombres cogidos de la mano. Y hubo otro grupo de personas que se alborotó y dijo, no, esto no puede ser, y paró el bus y le dijo al policía que por favor sacaran a esos chicos porque eran cogidos de la mano. Son 3 situaciones diferentes, es la misma situación y son 3 eventos diferentes. Entonces, los que miraron raro y se hicieron los locos, pensaron algo, ¿sí? Algo pensaron. Y después se hicieron los locos y dijeron, me voy a hacer de cuenta que no existen, como hay muchas cosas a las que miro para un lado y no existen. Algunos sintieron algo y entonces se corrieron, aun cuando el bus iba abarrotado. Es interesante porque es bueno ser persona LGBTI en estos espacios, porque imagínense en un bus lleno que a uno le den espacio vital y móvil, eso es muy bueno. Entonces, estas personas se corrieron, pero no hicieron nada más. Y las otras, lo que hicieron fue decirle a la policía, mira, esto me está vulnerando, por favor sáquenlos que no quiero viajar con ellos. Es importante entender que en la acción, la acción que cohibe el derecho de la otra persona, es a lo que llamamos discriminación, ¿sí? Y es una discriminación basada en este caso, en la orientación sexual. Pero es importante diferenciarlos porque a veces creemos que todas las formas prejuiciosas necesariamente generan discriminación. Y a veces, y yo no sé si han tenido casos como los siguientes o han escuchado alguna vez cosas como las siguientes. También en Guatemala, ¿no? Me pasó. Una persona que nos ayudaba
con terapia psicológica, un día se dio cuenta, ella era una psicóloga excepcional y atendía a muchas familias y a muchas chicas que normalmente las echaban de su casa. Aquí echan en la casa en diciembre y en Semana Santa. No sé por qué a las personas LGBTI católicas les da por decir que son a salir del closet en esos dos momentos de la vida. Y entonces teníamos una psicóloga y esta psicóloga brindaba un apoyo emocional. Y entonces esta psicóloga tenía una hija y un día se dio cuenta que su hija llegó a su casa y su hija tenía una novia. Y pensando en todas las posibilidades que podían darse en este momento, ella toma una posición que jamás creímos que tomara, y es que ella mete a su hija en un proceso psiquiátrico para que se cure, llamado terapias de conversión. Hay una investigación increíble que acaba de hacer Fratso sobre terapias de conversión, donde, bueno, es cosas que siguen pasando en Latinoamérica. Pero aquí es interesante porque imagínense que es como este tema de yo los respeto, pero que no los vea. Yo los respeto, pero fuera de mi casa. Yo estoy de acuerdo, o yo tengo un amigo, no sé si les ha pasado que todos tenemos amigos gays. Yo no soy homofóbica porque yo tengo un amigo gay. Entonces, traigo este ejemplo a colación porque a veces lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, en principio no está muy armonizado. En la mayoría de los casos, pues, en principio uno debería ser congruente, pero a veces no. Y esto también le pasa a las familias de las personas LGBTIQ. O sea, por ejemplo, mi mamá hoy en día me quiere mucho, me ama mucho, pero la probabilidad de que mi mamá pueda cambió su actuar, no sé si su sentir o la forma como piensa, pero no lo puede hablar. Entonces, yo no me siento discriminada porque a su forma, que es muy su forma, aprendí a manejarlo sin que eso afecte ninguno de mis derechos y sin que yo me sienta excluida o discriminada en ningún ámbito. Sin embargo, hay un tema de cómo pensamos respecto de algo. Y bueno, y de eso quiero que hablemos un ratito. Normalmente nos han dicho, ya vi que aquí hay personas que sí que sí trabajan además con personas, entonces esto les va a parecer como muy básico, pero quiero que ahondemos un poco antes de entrar en la discusión de violencia para que todos hablemos de lo mismo. Normalmente pensamos que, o nos dijeron toda la vida que hay una norma, y que hay una norma de sexo, de género y de sexualidad, ¿sí? Cuando esto se cambia, o no es como lo vemos en este diagrama, pues entonces pensamos que estas personas que se salen de esa norma, pues entonces se genera un estigma porque no es anormal. ¿Y qué es el estigma? Es decir, es diferente a mí. Cuando algo es diferente a mí, entonces yo pienso, pues eso no pertenece a lo que para mí es normal, ¿sí? O sea, yo tengo unos límites de qué es lo que considero dentro de la norma, entre comillas, y qué es lo que no considero dentro de esa norma, ¿sí? Entre mis parámetros. Entonces, nos han dicho que si una persona tiene un sexo masculino, un género masculino, normalmente le van a gustar las mujeres, y en el caso de si nace con un sexo femenino, pues tiene un género femenino y sexualmente le deben gustar los hombres. Entonces, ¿se acuerdan del primero que vimos? Jurídicamente hablando, los sistemas de creencias, además de querer generar cambios conductuales o querer generar algún mecanismo para que estos sistemas de creencias, que al final del día es el imaginario colectivo que puede estar en una sociedad, pueda cambiar, el sistema de creencias jurídicamente, lo único que yo puedo hacer es decirle a las personas que independientemente del sistema de creencias en el que estén, en principio, yo no puedo generar una acción, o sea, en este momento en la mayoría de países no existe una sanción penal para el tema de las creencias que usted tenga sobre alguna cosa. Tenemos libertad de creer en cualquier cosa. En el prejuicio, que es el ámbito afectivo, que es como usted se siente,
y aquí viene un tema muy particular, porque la mayoría de casos que han llegado a los tribunales internacionales han sido, por ejemplo, porque en los colegios o en algún establecimiento creen que si hay otras personas que son abiertamente de la diversidad sexual se les va a pegar. Entonces alguien no se sintió cómodo y entonces, por ejemplo, en Colombia hay sentencias en relación al servicio militar porque no les dejaban prestar el servicio militar porque la orientación sexual podía afectar las habilidades para prestar el servicio militar. Y entonces ahí se generó un mecanismo de, esa fue una conducta, había un prejuicio que se genera una conducta. Y es importante entender que normalmente lo que yo pienso, lo que yo siento determina cómo me comporto, ¿sí? A veces, no todas van de la mano, pero en muchos casos van ligadas, ¿sí? Entonces es importante entenderlo. ¿Alguien quiere decir algo o tenía levantada la mano? Es que no estoy viendo en la pantalla. ¿Aló? ¿Aló? Listo, es que era una persona con el micrófono abierto. Ah, Disculpe, ok. Patricia. No, no hay problema. Entonces, vamos a, bueno, los invito a quienes deseen, quienes gusten, les invito a que hagamos este ejercicio juntas, juntos, juntes, un poco para quienes, pues quizás es su primera vez que se acercan a este tema, para que diferenciemos 5 categorías que jurídicamente se han determinado que son categorías protegidas por el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, y entonces les voy a pedir que en una hoja de papel, si quieren, pueden hacer su mano y vamos a desarrollar este ejercicio juntos. Si me avisan cuando, bueno, vamos a dar un minuto para que hagamos la manita. Para quienes ya hicieron su manita, entonces lo que les voy a pedir es, piensen qué dijo el médico, la partera, la obstetra a sus papás cuando usted nació. Y escribirlo porque nos va a servir para avanzar en el siguiente módulo temático. Y pongo médico, partera, obstetra, puede ser también comadrona, depende. Esto en el dedo pulgar. En el índice pensemos 3 estereotipos de género que hayan marcado su vida, si han existido. Y si han vivido libres de estereotipos de género, también, pues no hay, solo nos lo ponen ahí. Si hay algún estereotipo de género que les ha marcado más que otro. Por ejemplo, hay profesiones que normalmente eran para un grupo determinado de personas o actividades. O por ejemplo, uno de mis primos decidió que quería ser chef y mucha gente, pues, en mi familia saltó porque no era una profesión que esperaban que tomara uno de los hombres de la familia. Pero bueno, si te ha marcado, si no les ha marcado ninguna, también podemos poner como, no hay problema. En el dedo corazón, escriban qué fue lo que vio la última vez que se vio al espejo. Si se vio al espejo esta mañana, qué vio, qué observó. Y todas las respuestas son válidas. Cuando en el anular, pensemos cuando voy a comprar ropa, o piensen ustedes en COVID, también cuál es el tipo de ropa que me gusta, cuál es el tipo de ropa con el que me siento cómodo, cuál es el tipo de ropa que representa quién soy. Y finalmente en el meñique pensemos en cómo sería su pareja ideal. Y si ya tiene una pareja y es la pareja ideal, entonces, ¿cómo es esa pareja ideal? Perfecto. ¿Alguien me quiere compartir sus respuestas? ¿Alguien nos quiere compartir lo que escribieron en las preguntas? Yo, si quiere, David Montealegre. Sí. Gracias, David. David, dale. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. En el primero, lo que pensé que hayan dicho es qué lindo bebé. Va, qué lindo. Luego, sí, luego los estereotipos, generalmente, bueno, me gusta mucho la naturaleza y las plantas, entonces generalmente se decía que el que le gustaban las plantas y le cuidaba las plantas, era porque era gay o simplemente que es algo que solo las mujeres
podían hacer eso. Ujú. Luego lo que me vi hoy en la mañana, un poquito la piel seca en el espejo y dije, mira, tengo que hidratarme. Ok. Y Va, súper. la ropa, me gusta mucho la ropa de montaña, como le digo, me gusta todo lo orgánico, entonces ropa de sport de montaña. Ok. Y sí, ya estoy casado y sí creo que tengo la pareja ideal, ya que es una persona tranquila, detallista y servicial. Ah, súper. Muchísimas gracias, David. Mucho gusto. ¿Alguien más nos quiere compartir qué pensó del ejercicio que hicimos? Buenas, yo lo Sí, claro, podría compartir. Bueno, claro. lo que dijeron al nacer es que era una niña, Pero porque cuando nací no habían ultrasonidos, creo todavía. Este, la 2, cuando estaba joven, eh, me gustaba mucho, mi papá era trailero y éramos 5 mujeres, las hijas. Entonces, a mí me encantaba ayudarle con el camión a lavarlo, a repararlo, a cambiar llantas. Y una amiga de mi mamá llegó y dijo delante mío que si yo era lesbiana. A mí no me molestó, pero sí me quedó en mi cabeza eso, ¿verdad? Este, en la número 3, lo que vi en el espejo fue una mujer cansada, pero con ganas de superación, de superarme cada día más. La ropa que me gusta, preferiblemente la negra, y los jeans. Y en cuanto a la pareja, sí, soy casada, y aún así me encantan los hombres negros. Mi esposo es negrito. Y que no sean machistas, que sean atentos y cariñosos. ok, muchísimas gracias. Con ¿Alguien gusto. más nos quiere compartir? Sí, buenos días a todos y a todas. En realidad, yo nací en 1965, motivo por el cual, en cuanto a la primera pregunta, me pasó exactamente lo mismo. Creo que lo primero que le dijeron a mi mamá fue, es una niña. No había ultrasonido, entonces no había forma ni siquiera de tener una idea de qué podía hacer más allá de lo que las abuelas decían, depende de la forma de la pancita, es un niño o es una niña. En cuanto a los estereotipos, sí me tocó vivir bastantes. Cuando estaba pequeñilla me gustaba mucho jugar con carros, me gustaba jugar con muñequitos y no era lo que se esperaba. Se esperaba que jugara con trastecitos de casita y con muñecas. Con los años también tuve que vivir estereotipo porque me gusta mucho utilizar el cabello corto y el cabello corto es masculino, punto. En igual sentido, la forma de vestir también es un estereotipo. En cuanto a lo que vi hoy en la mañana, voló mi cabello, no se quería acomodar, entonces sencillamente no se quiere acomodar, no se acomode. Vamos adelante con el día. Eh, Mi forma de vestir, me gustan mucho los jeans, me gustan los zapatos bajos, me gusta más el tipo, y soy totalmente transparente y honesta en este momento, el tipo más masculino, más de camisas. Y en cuanto a pareja, tengo una pareja desde hace 28 años y creo que es la persona ideal para mí y me ha llegado a complementar. Eso sería, gracias. Ay, muchas gracias. ¿Quién sigue? Sigue Sigrid. Ok. Adelante, Sigrid. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, en el primero, supongo que lo primero que dijeron es que era niña. Estoy igual que las otras compañeras que hablaron antes, que no habían ultrasonidos ni nada y probablemente lo primero que dijeron es una niña. Luego, en cuanto a los estereotipos, sí he recibido algunos comentarios que, bueno, en realidad no sé, o sea, son comentarios de repente como imprudentes, pero pienso que no han tenido un mayor impacto en mi vida, digamos, así como que yo me haya sentido como obligada a cumplirlos, que es, por ejemplo, que por ser mujer tenía que ser madre, soy madre, pero voluntariamente, o sea, porque lo quise ser, ¿verdad? Luego también hay una frase que mi abuela siempre decía y que ella me lo decía a mí y creo que a otras primas, nietas de ella, que no éramos mujeres de hogar, que lo mejor eran las mujeres de hogar. Y ella se refería a mujer de hogar a la mujer que es ama de casa. Luego, que no trabaja fuera del hogar.
Luego la última, que también en algún comentario me lo dijeron, era que por ser madre yo tenía que sacrificarme, sacrificar de repente mi desarrollo profesional o personal, ¿verdad? Que eso todo tenía que casi que eliminarse porque por ser madre había que sacrificarse completamente, dejar de lado todo lo que fuera personal. Luego el de en medio, que vi en el espejo, vi una mujer despeinada pero lista para trabajar hoy. Y el otro, con qué ropa me siento cómoda, en realidad visto muy casual, pero la ropa formal me encanta. Vestir como para una reunión, o sea, una reunión de trabajo donde tenga que vestir formal, cosas así, eso me gusta mucho. Y luego, para mí una pareja ideal es una pareja inteligente, con dos cualidades muy importantes, y es que lea. No me gusta la gente con la que uno no puede tener conversaciones, ¿verdad? O sea, que lea, que sea una persona instruida y además, muy importante, que me escuche. Eso sería de mi parte. Gracias. Gracias. Y tenemos a Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Buenos días. Bueno, a mí, la primera, yo supongo que lo primero que me dijeron es que era una niña, ¿verdad? Cuando yo nací a mis papás. Después de ahí, con los estereotipos, verás que hay varios. Yo soy una persona que le gusta jugar fútbol desde muy joven y siempre me gustó jugar. Entonces yo iba mucho a mejenguear y me decían que el fútbol era de hombres y que por estar ahí era que si yo era lesbiana o que si era marimacha. Que, bueno, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite y que usted es mujer, no opine, no sabe. Bueno, lo que me vi en el espejo cuando me vi es que tenía cara dormida y que me tengo que levantar. Y con respecto a lo que son la vestimenta, a mí me gusta diferentes tipos de vestimenta dependiendo de la ocasión, pero en el día a día soy más de tenis, jeans y camiseta. Y con mi pareja, bueno, actualmente tengo una pareja, vivo con él hace 13 años. Tenemos 13 años de relación y me gusta que es una persona respetuosa, amable y que es inteligente y tenemos varios temas de conversación y no es machista. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con la parte temática. Ustedes están viendo unas manitos de colores. ¿Aló? Sí, claro, la Sí, estamos sí, viendo. correcto. Sí, las dos manitas. Va. Entonces, si no hicieron el ejercicio, vamos a ir con las respuestas de los colegas, pero si ustedes lo hicieron, esta parte va a ser muy fácil porque vamos a ir conectando cosas muy rápido. Esto es lo que hoy en día es una pelea, bueno, esto más métodos anticonceptivos, más alguien dijo, yo decidí ser madre porque lo decidí. Es una pelea en todos los países porque en los sistemas de educación creen que hablar, por ejemplo, de planificación familiar, hablar sobre que existen otras personas, además de las que normalmente vemos en la televisión, en las series o en los estereotipos de familias que tenemos, pues no es la diversidad humana en general. Entonces, en los colegios deberían, cuando uno dice que enseñen educación integral en sexualidad, y además de que uno quiere que hablen para empezar, de la menstruación, hay muchas mujeres que nunca les hablaron de la menstruación, que les expliquen cómo es la menstruación, que les expliquen muchísimas cosas, por ejemplo, estando en Guatemala, de cómo hay un montón de conocimientos desde la cultura maya de cómo se puede regular la menstruación, de cómo se puede evitar los dolores, pero también de si yo empiezo a tener una vida sexual activa, cómo tengo que cuidarme, pero también en esa diversidad de personas con las que puedo tener una vida sexual activa, que pues voy a encontrar un montón de diversidad humana. Y de eso se trata esta parte. Vamos a hablar de la diversidad humana. ¿Se acuerdan que yo les pregunté? Empezamos acá, les pregunté, bueno, ¿qué creen que les dijeron a ustedes cuando nacieron? Y casualmente 3 personas dijeron que cuando mis papás no fueron a hacerse ecografías, como hoy en día en muchos países es requisito, a tantos meses tiene que hacérselas, etcétera, sino que cuando nació le dijeron es una niña, ¿sí? Y
y la primera persona que intervino dijo, pues dijeron que era un hermoso niño, un hermoso bebé. Entonces, normalmente lo que sucede cuando una persona nace es que pues el médico abre las piernas y de acuerdo a los genitales que ve, va y le dice a la familia, usted tuvo una niña o un niño, ¿sí? Lo que en principio, esa es la acción que se hace, ¿no? O sea, y la acción que se hace también en las ecografías es mirar qué genitales tiene, ¿sí? Sin embargo, el sexo, que básicamente lo definen nuestras características biológicas y cómo se forman anatómicamente nuestros genitales también, nos clasifican como macho y hembra. Y entonces me dicen, sí, pero no podemos decir usted es macho o usted es hembra. Bueno, en principio deberíamos poder tener mecanismos de clasificación del sexo mucho más allá. Entonces, en el derecho, porque yo les voy a hablar, vamos a hablar de la violencia y para hablar de la violencia tenemos que entender jurídicamente de qué estamos hablando. Cuando el médico abre las piernas, normalmente, si ve una vagina, dice, usted tuvo una niña, y si ve un pene, dice, usted tuvo un niño, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes están viendo ahorita en los extremos. Usted tuvo alguien que tiene unos genitales masculinos o que tiene unos genitales femeninos. Hay casos que siguen pasando en muchas latitudes del mundo. El médico abre las piernas y dice, usted tiene una persona que antes le decían hermafrodita, usted tiene una persona intersexual, ¿sí? Como los padres no pueden, porque no hay colegios para niños intersexuales, no hay guarderías para niños, no hay baños, imagínense, no sé si allá están con el problema de los baños, aquí en los baños, o sea, no sé, siempre me preguntaba por qué los baños es lo más importante del mundo, hay otros derechos, o sea, yo pienso personalmente que uno va al baño a hacer una necesidad fisiológica, pero bueno, el baño se ha convertido, pero bueno, no hay baños para intersexuales, no hay baños, entonces los médicos antes con los papás decidían qué hacer con estos niños intersexuales, con los que eran evidentes, ¿no? Con los que el médico abría las piernas y decían, usted tiene un niño intersexual. Entonces, abría las piernas y le decían, los médicos y los papás y las mamás, que tampoco tenían mucha información de que podían hacer un niño, no solo XXXY, sino de alguna de las 72 formas de intersexualidad, pues decidían. Entonces, el problema que tienen muchas personas intersexuales antes de la Declaración de Montreal es que los papás decidían, imagínese que usted estaba esperando un niño. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en muchas zonas del país todavía, si nace un niño, le hacen una fiesta y le hacen una sopa. Y si nace una niña, normalmente la mujer pare sola en el hospital. Entonces, pues imagínense que nació intersexual, no, pues yo quiero niño. Entonces, porque hay una simbología también, hay un tema en los niños y las niñas. Bueno, entonces nació el niño y cuando llegó a la etapa de adolescencia, pues imagínense que este niño, que realmente era una persona intersexual, pues hormonalmente no desarrolló testosterona, sino que lo que tiene es, lo que desarrolló fue una hormona femenina. Entonces, muchas personas intersexuales pelearon hace mucho tiempo y hoy en día existe un documento que se llama Declaración de Montreal, y es que los papás que tienen niños intersexuales no pueden mutilarlos al nacer porque deberían dejar que el niño tenga, bueno, primero que hormonalmente sepamos cómo van a funcionar su sistema endocrino, pero que el niño pueda tomar una decisión en relación a si quiere ser intersexual, porque hay personas que son intersexuales toda su vida, o si quiere hacer una cirugía para mirar cuál es el órgano que está más desarrollado. Esto para las personas que son evidentes. Hay personas que tienen características intersexuales y solamente cuando, por ejemplo, quieren tener un hijo, van al médico y se hacen un examen y entonces el médico le dice, no, pues es que usted es una persona intersexual. O sea, puede que tenga más características femeninas y sencillamente sea que sus órganos no se desarrollaron del todo como las características femeninas externas, o al contrario, tenga características masculinas externas y no se desarrolla así. Esto tiene que ver con la genética. O sea, existimos personas
En la categoría sexo, cuando abren las piernas, cuando se miran los genitales, cómo funciona nuestro sistema endocrino, que pueden ser femeninas, masculinas o intersexuales. Y en la intersexualidad hoy en día, si quieren saber más de intersexualidad, entren a IRYA. Hay todo un grupo de personas intersexuales que han documentado vastamente casos, desde los casos donde hay mutilación y los papás deciden y después hay todo un tema en la adolescencia por el sistema endocrino, hasta personas que cuando han decidido procrear, pues se han dado cuenta que son intersexuales. Y hay hoy en día el grupo de IRYA de intersexualidad tiene identificadas más o menos 72 formas de XXY. Entonces existen personas XY con genitales masculinos, XX con femeninos y XY. Entonces realmente cuando abrimos las piernas, lo que deberían decirnos es, usted tiene una persona que en principio tiene cromosomas XX, XY o XXY. En el mundo ideal, pues los intersexuales serían muchísimo más visibles. Hoy en día, en muchos países, no existe todavía legislación y pues se sigue haciendo procesos de mutilación. Después hablamos, yo les pregunté a ustedes, díganme 3 estereotipos de género que les hayan marcado mucho a lo largo de su vida y algunos, por ejemplo, la persona, el primer colega que intervino dijo, el cuidado y sobre todo el cuidado de las plantas y la naturaleza parece ser una característica femenina que la relacionaban con otro tema y es con mi orientación sexual o con mi sexo o con otra cosa. Y entonces así, por ejemplo, hay acciones en la vida como el cuidado, como maternar, como jugar fútbol, como la mecánica, y las colegas dijeron otros, y quizá ustedes tienen otros en sus documentos que escribieron, que normalmente se han acreditado a ser hombre o a ser mujer, ¿sí? Y hay un significado social en ser eso. Por ejemplo, a ser mujer, si alguien decide no tener hijos, parece que no ha llegado como a la plenitud de ser mujer y pues hay muchas, o sea, hay personas que son mujeres por el sencillo hecho de existir y de que sus funciones se consideran y se autoperciben como mujer. Y normalmente este significado es social y cultural, porque, bueno, por ejemplo, cuando mi abuela nació, y bueno, por empezar, muchas escuelas ni siquiera las mujeres podían ir. No sé en sus países, en los países donde están, pero pregúntense, muchas pueden ser abogadas o psicólogas o médicas o escríbanme en el chat qué profesiones tienen. ¿Y en qué año en su país fue legal que una mujer estudiara eso? ¿Cuál fue la primera mujer de su país que se graduó de eso? Para ser abogada, por ejemplo, fue hasta después de los 50 en Colombia que las mujeres pudieron acceder a la educación superior y al acceder a la educación, y aún así había mucho tema porque todavía pensaban en un tema, o sea, imagínense lo interesante de la historia, y es que se pusieron a pensar si las mujeres teníamos el cerebro más grande o más pequeño que el hombre y si íbamos a poder estudiar en la universidad, si íbamos a poder ser abogadas, médicas. Hoy en día, mucho de esto no se discute, o sea, usted decide estudiar en la universidad y hay otras barreras al acceso, económicas, sociales, culturales, otras barreras al acceso, pero ya hemos pasado la barrera de que el género determine si yo puedo ser abogada o no puedo ser abogada. Sí, gracias a luchas que hicieron nuestros ancestros y que se las agradecemos, porque si no, no podríamos ejercer y hacer lo que hacemos hoy en día. Y entonces, en el derecho, en términos de categorías, está la categoría femenino, que la asociamos con el hecho de ser mujer, masculino con el hecho de ser hombre, y queer, que es un paraguas y que yo sé que van a tener aquí hablando a mi colega Gabriel, que en otra sesión que les va a ampliar más sobre cómo también hay todo un tema sobre en principio, la comunidad queer lo que ha peleado es o sea, mucho de lo básico que decían ustedes cuando me empezaron a hablar de los estereotipos, ¿por qué saber mecánica y saber de carros o jugar fútbol está determinado a un género en específico? No, o sea, si yo hubiera tenido hijos o hijas,
o hijas, pues lo que esperaría es que mirara qué habilidades tiene y esa habilidad la desarrollaran independientemente de su género. Pero bueno, hay, por ejemplo, en muchas familias todavía, por ejemplo, el tema de cocinar, el tema de los cuidados, está ligado a lo femenino, ¿sí? Y si alguien pasa, ¿se acuerdan que vimos al principio una línea divisoria de la norma? Si alguien pasa ese espectro, entonces está como fuera de la norma, fuera de la normalidad. Después les pregunté, ¿cómo se vieron ustedes al espejo? Y entonces ustedes me dijeron, bueno, alguien me dijo un poco cansada, con ánimo, despeinada, con ánimos de ir a trabajar. Normalmente, y también aquí Gabriel les va a explicar a ustedes mucho más amplio el tema de la identidad de género, porque además de que es un experto y ha escrito bastante sobre el tema. La identidad de género es la vivencia interna que tienen las personas de cómo nos reconocemos, de cómo nos sentimos, que no necesariamente va de la mano con el sexo. ¿Se acuerdan que hablamos del sexo cuando les abrieron las piernas y dijeron, es un niño, es una niña? Que lo que están diciendo era, ¿cuál era el sexo? Tiene una vagina, tiene unas gonadas. Bueno, entonces, la identidad de género es esta vivencia interna de cada individuo, de cómo se percibe y se siente. ¿Y por qué el ejercicio que les puse era cómo se vieron en el espejo? Porque normalmente la mayoría de personas que somos cisgénero nos vemos al espejo y cuando llegamos a la adolescencia, sí, a mí me salió acné, me crecieron los senos, pero no me crecieron lo suficiente. En Colombia, yo crecí en una época donde estaba de moda que sin senos no había paraíso, entonces a mí me hicieron mucho bullying por no tener un busto predominante. Entonces, cuando yo me veía al espejo en la adolescencia, pues yo sí decía, pues sí, el busto, pero tenía más que ver con el volumen que con que si tenía mi busto o no lo tenía. Para las personas trans, verse al espejo, y si alguien, hace muchos años hubo una obra que se llamaba Disidencias, y Cabal mostraba esto, cómo las personas trans, el periodo más complejo de su adolescencia, porque es donde su cuerpo cambia, y normalmente hace una serie de cambios que no van en el sentido en cómo su cerebro y cómo es su autopercepción. La mayoría de personas de género a lo largo de la vida nos miramos al espejo y lo máximo que decimos es estoy más gorda, estoy más flaca. Para muchas personas trans el tema de la corporalidad es muy importante porque en su adolescencia, que además ustedes saben que la adolescencia es la etapa donde la mayoría de las personas, no todas, hay gente que tiene adolescencias muy tranquilas, pero la mayoría de las personas tenemos una serie de cambios conductuales en nuestra personalidad. Y si eso también está ligado a nuestra a la forma de cómo es nuestro cuerpo, pues tiene una trascendencia un poco más amplia. Entonces, ¿cuál es la categoría? Las categorías protegidas de la identidad de género son ser cisgénero y ser trans, ¿sí? Después yo les pregunté a ustedes cómo les gustaba vestirse. Y a eso de cómo nos gusta vestirse se llama expresión de género. Es la forma como todos tenemos una expresión de género, todos nos vestimos de cierta forma. Si yo ahorita les digo vamos a ir a un cóctel, normalmente cada uno va a ir y va, según la etiqueta del cóctel, va a ir y va a comprar una serie de ropa, pero normalmente toda la ropa que usamos lo que hace es expresar es una manifestación externa de quiénes somos. ¿Qué color me gusta? Hay colores que no me gustan, hay colores que sí me gustan, hay colores con los que me siento bien, hay ropa con la que me siento bien. Piensen en pandemia con qué ropa se la pasaban. Yo tenía una sudadera que no me quitaba porque me parecía cómoda, porque me sentía bien, porque... Entonces, la forma como nos vestimos, que básicamente es la ropa que usamos todos los días, normalmente expresa rasgos culturales. Si estuviéramos en otra época, pues quizá no estaría de moda lo que estamos usando hoy. Y quizá en 10 años, cuando miremos las fotos del día de hoy, digamos, uy, tan fea esa moda, porque el momento histórico determinado era diferente y el patrón considerado cultural era diferente. Entonces, y si ustedes ven la foto de sus abuelas o sus abuelos, pues cómo se vestían quizá era totalmente diferente, porque están en un momento histórico determinado también. Entonces, en la expresión de género, normalmente, cuando yo voy a comprar ropa, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho,
normalmente hay ropa para hombre y para mujer, y sobre todo me pasa con los zapatos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé cuántas, quizás los colegas me apoyan, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas hay. Voy a ponerlo hay nombres que pueden ser binarios, entonces no sé, o hay personas que pueden no ser binarios, pero bueno, en general, por los nombres, porque tampoco tenemos las cámaras ni tuvimos el suficiente tiempo, hubiera sido genial tener más tiempo para poder conocernos todos y presentarnos. Pero normalmente ustedes van a comprar ropa y hay ropa para hombre y ropa para mujer. Los zapatos para hombre, para empezar, son más cómodos, son de mejor calidad y duran más. Los zapatos de mujer, si usted quiere unos que tengan estas dos mismas características, son hiper caros. Entonces, pero si usted va y, por ejemplo, o sea, también tiene que ver con la horma y todo, pero hay ropa que no necesariamente tiene que ver con el género. Por ejemplo, las camisetas. Voy a poner un ejemplo, las camisetas blancas. Vaya usted a comprar una camiseta blanca. Y vaya y toque las texturas. Y las camisetas blancas que están en la sección de hombre son de mejor calidad que las que están en muchas secciones de mujer. En el mismo almacén estoy hablando. ¿Por qué hablo de esto? Porque hemos puesto la expresión de género como un tema masculino o femenino, tanto que comprar una chaqueta que te gusta, que está en el área masculina, entonces tú vas y entonces la señora te dice, es para tu papá, y yo, no, es para mí, me la quiero medir. O sea, se te vuelve una cosa tan compleja, comprar una chaqueta, que quizá para las mujeres no las hacen porque todas las chaquetas de mujeres son corticas, porque creen que a todas nos gusta el ombligo, y a mí no me gustan chaquetas así, entonces voy a la otra. Pero en la otra sección, todas las personas que me atienden tienen una idea preconcebida de que esa ropa es de hombre. Entonces yo le estoy comprando a mi hermano, a mi tío, a mi prima y papá, ¿sí? Y hay personas, que son muy pocas, pero sí, como ustedes ahí tienen internet, busquen personas andrógenas y entonces van a encontrar que son muy pocas, porque además tienen que tener una expresión, también una morfología que dé para ello, pero hoy en día sobre todo hay modelos que pueden modelar ropa de hombre y ropa de mujer porque su morfología física, yo no podría hacerlo porque mi morfología no me da, pero hay personas que su morfología es como cuando usted va y mira a los bebés, no sé si a ustedes les pasa, hay personas que no les pasa, a mí me pasa. Yo cuando voy a conocer a un bebé me tengo que asegurar bien si es niño o niña porque a muchos papás les ofende, pero morfológicamente a veces uno no sabe. Entonces, el bebé, todo el mundo le dice el bebé y no le han dicho aún, y no lo tienen vestido de rosadito, entonces uno no sabe si es niña o si es niño. Entonces, así como a veces con los bebés hay morfologías en los primeros meses que usted no puede saber si es niña o niño, pues hay personas que ya adultas también. Y hoy en día muchos modelos son andrógenos porque, pues imagínense que una casa por ejemplo, una casa de modas tenga a un modelo que le puede modelar ropa de hombre y ropa de mujer, y es la misma persona. Y finalmente, yo les pregunté cuál es su pareja ideal, y todos me hablaron de un montón de características, de que sea inteligente, que le guste leer, que sea sincera, que sea tierna, que sea respetuoso, que no sea machista, bla, bla. Y la pregunta está orientada a un tema que se llama orientación sexual. Y la orientación sexual es cómo me atraigo yo, hacia quién me siento atraído y por qué me siento atraído, ¿sí? Entonces las personas nos podemos sentir atraídos emocional, afectiva y sexual. Y esto es importante porque a veces creemos que la orientación sexual es mi práctica sexual. No, o sea, por eso las terapias de conversión no sirven, porque si fuera mi práctica sexual, todas las lesbianas en Centroamérica que las obligaron a casarse y tener hijos, pues serían heterosexuales, y no lo son, siguen siendo lesbianas, solo que las obligaron a tener un matrimonio forzado, una maternidad forzada, y bueno, y una vida dentro de la heterosexualidad, como mecanismo de opresión. Entonces, no es solo la práctica sexual, es una atracción emocional, afectiva y sexual, ¿sí? Que puede ser con un género igual al suyo, diferente, si es diferente es heterosexual, si es el mismo pues será homosexual, pero además hoy en día pues no solo existen heterosexuales, existen homosexuales, donde están las lesbianas y los gays, existen personas bisexuales, pansexuales, asexuales, demisexuales,
Y bueno, y otras que seguirá. Hoy en día, por ejemplo, en Guate no hay muchas personas abiertamente, por ejemplo, demisexuales o asexuales. Es un movimiento que se está empezando a visibilizar, pero no son tan visibles. Hoy en día son más visibles las personas homosexuales, ¿sí? Y las personas trans pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales o demisexuales, porque la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género. Por eso lo hago con los dedos de la mano, porque lo que quiero que entendamos es que son categorías protegidas que son independientes. Una no depende de la otra. Por eso mi identidad de género no depende de mi orientación sexual, mi sexo no depende de mi género no depende de mi sexo, etc. Y bueno, y básicamente porque se llaman categorías protegidas, porque... Ay, no me abre. Sí me abre, no me abre. Bueno. Son categorías protegidas. ¿Sí? Patricia, perdona que te interrumpa, es que preguntan en el chat que qué se entiende por pansexual y demisexual. Ok. Una persona... Gracias. Gracias, qué pena que no pueda ver el chat, la presentación y a ustedes al mismo tiempo. Tranquila, yo te paso cualquier duda que exista por ahí. Gracias. Edgar puso algo interesante de esto. Me imagino que cuando yo estaba hablando de cuando uno va de compras, él dice que hay este tema de rasurarse, hay como navajas de afeitar que son mucho más baratas y mucho más efectivas las de mujeres. Y bueno, y así pasa con muchos artículos, muchos. Y bueno, vamos con la pregunta de qué se entiende por pansexual y demisexual. Una persona pansexual es una persona que no se enamora necesariamente. Ustedes saben que normalmente para poder ser lesbiana, digamos, el significado es mujer que se siente atraída por otra mujer. Homosexual es hombre que se siente atraído por otro hombre. Una persona pansexual no está pensando, una persona pansexual se enamora de la esencia de las personas. Entonces no le interesa si es hombre, si se identifica como mujer, si se identifica como queer, si se identifica como trans. Digamos que esta parte no es importante. Lo que le importa básicamente es cuál es la esencia de esa persona, ¿sí? Entonces, no entra en esta categorización extensiva que entramos la mayoría de personas de es trans y es heterosexual y cómo son sus órganos, cuál es su sexo, cuál es su expresión de género, y digamos que tiene un umbral un poco más amplio. Entonces, como es más amplio, no entra en esta categorización excesiva que tenemos de la diversidad humana. Y una persona demisexual es una persona que necesita crear un vínculo. ¿Se acuerdan que la orientación sexual tiene 3 elementos? Ya les dije, sexual, emocional y afectivo. Una persona demisexual primero crea un vínculo afectivo y después desarrolla los otros 2. Si no tiene un vínculo afectivo, la mayoría de personas tenemos una química, y puede haber una química y puede haber atracción sexual y después desarrollamos un tema emocional. Pero para una persona demisexual, la conexión emocional es como la parte fundamental de sus relaciones con otra persona, ¿sí? Vamos. Entonces, a todo esto le llamamos categorías protegidas. Sin embargo, hay algo interesante que yo les invito a, si a alguien le interesa el tema, tenemos una relatoría en la CIDH sobre personas LGBTIQ, y cuando se crea esta relatoría, lo que se genera es que también hay categorías de la diversidad humana que no necesariamente son LGBTIQ más, ¿sí? Y entonces hay 3 que son como muy culturales y de un lugar específico, y también el movimiento queer en algún momento ha dicho como esta clasificación de los LGBTIQ, pues no es precisamente quizá lo que necesitamos es romper con eso. Los NATI son básicamente mujeres en Surinam de clase trabajadora que tienen hijos y sostienen relaciones tanto con hombres como con mujeres de manera consecutiva y simultánea. La fluidez de la conducta sexual es un elemento esencial, ¿sí? Entonces, hay personas en Surinam que se denominan MATI, y al considerarse MATI,
se consideran parte de la diversidad humana. En Canadá hay dos espíritus, que es una persona que tiene tanto, en espíritu tanto femenina como masculina, y el género es un continuo que incluye muchas identidades, orientaciones sexuales y diversos roles sociales en una comunidad determinada. Esto es en Canadá. Los Muche, que están en México, los Muche son personas que se les asignó el sexo masculino al nacer, usan ropa y se comportan de acuerdo a una identidad femenina y son vistas como un tercer género en México. Y ya les hablé un poco del movimiento queer, que lo que dice es como una de sus puntos de debate es como hay una sobreestandarización de la diversidad humana, que básicamente el objetivo sería como deconstruirnos de todas estas formas heterosexuales, patriarcales, clasistas, racistas que nos han impuesto, para solamente respetar la diversidad humana como es. Y todas estas son categorías protegidas, por lo menos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo les voy a pasar esta presentación, se las voy a compartir. No tenemos el tiempo suficiente para hacer este ejercicio, pero se los quiero mostrar para que ustedes vayan y lo hagan. Pero lo primero que, digamos que hay como varios escenarios, porque vimos sexo, género, identidad de género, para que ustedes los puedan hacer y por aquí, después de que lo piensen, pues tienen como las respuestas. Yo les paso esta presentación para que lo puedan hacer. Bueno, pero ¿por qué explicamos todo esto? Porque normalmente la violencia se genera de los mecanismos de estigma que existen. ¿Se acuerdan que hablamos del estigma, del prejuicio y la discriminación? Y entonces, hace bastantes años, en el 70, empezaron a hablar hubo personas, sociólogos, que empezaron a pensar en cuáles son esos elementos que desnaturalizan a las personas en relación a su cuerpo, en relación a su orientación sexual o en relación a otras categorías protegidas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando además hay temas de etnia, hay temas de religión, hay temas de migración? O sea, no es lo mismo pertenecer a la comunidad o ser de la diversidad sexual y de género y ser migrante o no hablar español. Y entonces, lo que sucedía es que hay dos formas. Hay desacreditaciones que son visibles y hay desacreditaciones que no son tan visibles. Y la violencia en las personas LGBTIQ lo que genera normalmente es mecanismos que estigmatizan, que vulneran su mecanismo de actuar social, pero además que pueden generar, o sea, la violencia en las personas LGBTI, sobre todo porque la mayoría viene, así como la violencia sexual, normalmente viene de personas cercanas. La violencia por prejuicio contra las personas LGBTIQ genera normalmente muchos mecanismos de discapacidad psicosocial. Y entonces, aquí es donde yo quería llegar. Y entonces quería hablar, espero que haya quedado como bastante clara esta parte. Y vamos a hablar de violencias estructurales. ¿Por qué me tomé el tiempo de hablar de la primera parte? Porque pues había personas que quizás la primera vez que están hablando de este tema y me interesa que entendamos que la diversidad humana tiene 5 categorías protegidas y esas 5 categorías, una no depende de la otra. Pero al principio les hablé del prejuicio, que el prejuicio es esta forma como yo estructuro mentalmente cómo es una realidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo puse aquí el tema migración, ustedes tienen una idea del tema de migración. Si yo digo migración en Estados Unidos o el ICE en Estados Unidos, todos tenemos ahorita una imagen. Entonces, el prejuicio, que básicamente el prejuicio pasa por una serie de elementos de deshumanización del otro.
como yo digo el otro es diferente y como el otro no es como yo, el otro no es normal, el otro no tiene las mismas características para ser humano y de ahí se generan los mecanismos de violencia. Cuando yo empiezo a generar mecanismos de deshumanización hacia las otras personas. Y bueno, y no les puedo hablar mucho de los mecanismos de deshumanización porque si ustedes quieren ver mecanismos de deshumanización, pueden mirar cómo están tratando a todos los migrantes que están en centros de detención en Estados Unidos, que muchos hasta tenían estatus legal en Estados Unidos. Y bueno, y entonces hay mecanismos de deshumanización. Las noticias hoy en día no los pueden mostrar. Y ustedes, si algunos trabajan con violencia, los vemos todos los días. No voy a entrar en eso, pero lo que quiero que se entienda es que la violencia por prejuicio contra las personas por su orientación sexual o por su identidad de género está basada en tres cosas principales. La primera es que la base de esa pirámide que ustedes están viendo es el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es esta idea preconcebida que yo tengo de decir todos los migrantes tal cosa. No sé, si ustedes tuvieron una relación y les fue mal con algún hombre, entonces uno dice todos los hombres no son todos los hombres, ese hombre con esas características específicas, esa persona con esas características específicas. Pero hacemos generalizaciones y en estas generalizaciones ponemos connotaciones que normalmente en las poblaciones de la diversidad sexual y de género son connotaciones de índole sexual. Eso quiere decir que de donde se generan prejuicios es de las prácticas sexuales. Pero ¿se acuerdan que cuando yo les pregunté cuál es su pareja ideal, ninguno me dijo que el miembro sea de tantos centímetros, que la vagina sea de tal color, que los senos sean... Nadie me habló de eso, ¿no? La mayoría de lo que me dijo fue cualidades de personas que en principio las puede tener cualquier persona. Bueno, no cualquier persona, es una persona que tenga todas las cualidades, tanto físicas, anatómicas, pero también emocionales que ustedes mencionaron. Pero si ustedes analizan los prejuicios contra la comunidad, por ejemplo, con esto del tema de los baños o de los colegios, es que parece que es como creo que piensan que es como el COVID, que si estás al lado se te va a pegar y te vas a convertir. Y no es como una religión, no te conviertes, porque tu práctica sexual no necesariamente es tu orientación sexual. Entonces, hay personas que son heterosexuales y en algún momento de su vida tuvieron prácticas con una persona de su mismo género y no por eso son homosexuales, ¿no? Bueno. Entonces, el prejuicio en este grupo está basado básicamente en un tema sexual, ¿sí? Y entonces, aquí se dan tres cosas importantes. Hay una violencia que jerarquiza y normalmente nos dice aquí están los heterosexuales y aquí está el resto. Los homosexuales, los bisexuales, los pansexuales, etc. Y aquí están pero es muy curioso porque una gran parte de la comunidad trans es heterosexual. Pero entonces hay una jerarquía porque además si sos trans, o sea, si sos homosexual, normalmente pero si sos trans estás acá. Pero los trans son homosexuales también, son heterosexuales también. Entonces, nos crean mentalmente una jerarquía de que es mejor persona quien es heterosexual y forma una familia. Sí, hay personas buenas que son heterosexuales y hay personas buenas también que son homosexuales y crean una familia. Entonces, hay una jerarquización, pero esta jerarquización ¿qué hace? Excluye, porque ¿cuántos de ustedes trabajan? Y si alguien tiene dentro de sus grupos y trabaja con personas trans que sean parte de su equipo laboral, de su fuerza laboral, en las organizaciones que ustedes están, ¿cuántas personas trans trabajan? ¿Con cuántas personas con discapacidad trabajan? ¿Con cuántas personas migrantes trabajan? Quizá ahí puede subir el número. Pero la mayoría de las personas van al colegio y en el colegio jamás se encuentran con una persona trans o con una persona abiertamente homosexual, porque la mayoría de homosexuales, por razones obvias de no sufrir violencia, en el ámbito académico no dicen que son homosexuales. ¿Cuántas personas fueron a la universidad con personas abiertamente
homosexuales o trans. ¿Cuántas personas trans acceden en sus países realmente a la educación superior? Si no es que hay una violencia excluyente y entonces dice lo que decían aquí hace unos años, es que todas las mujeres trans son trabajadoras sexuales. Bueno, echemos el cuentico para atrás. La mayoría de mujeres trans son excluidas de su familia en la adolescencia cuando empiezan a decir que no se sienten en el cuerpo que es, que no, la familia las echa a la calle. Si está en la calle y es menor de edad y la encuentra el Estado por alguna razón y la lleva a un hogar de estos de acogida que tiene el Estado, ninguno de esos mecanismos tiene una atención diferenciada y especializada para jóvenes trans. Entonces, normalmente estas adolescentes, lo que pasa es que se van de esos hogares, se fugan de estos hogares, quienes pueden o quienes no esperan a los 18 años y sufren un montón de violencia institucional, que no la voy a hablar si quieren. Ahorita vamos a ver un video para que la resumamos, porque me parece que no viene el caso hablar de cada caso. Y después vas pues no accediste a la educación porque ningún colegio quiere educar a una persona trans, porque el primer problema es, ¿y los baños? O sea, ¿por qué no ponen baños? O sea, no sé cuántos baños hay en sus casas. Yo estoy viviendo en casas donde solo tengo un baño y pues todas las personas tienen que ir al mismo baño porque no tengo dos. Pero bueno, socialmente el tema de los baños se ha vuelto un tema complejo. Pero el primer tema para que accedan es el baño y después, ¿cómo le explico a los papás de los otros niños que ella es trans? ¿O cómo le explico? Por ejemplo, hoy en día es mucho más habitual que niños de padres homosexuales pues vayan a colegios y entonces los colegios han tenido que encontrar mecanismos para que todos entiendan que los homosexuales también son padres, de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, mujeres lesbianas que se separan ya cuando tienen hijos y cuando toda la familia ya se dio cuenta que casándola, obligándola a ser mamá tampoco se volvió heterosexual. Entonces, estamos en que no pudieron acceder a la educación. Y entonces, en el mercado laboral, pues tampoco las aceptan porque hay mucho prejuicio contra las expresiones de género no hegemónicas. Y entonces terminamos diciendo, todas las mujeres trans son trabajadoras sexuales. No, pues todas las mujeres trans encontraron la única forma de sobrevivir y poder alimentarse en el trabajo sexual. Pero eso es una repercusión de una violencia excluyente, que además invisibilizamos, porque además como no vemos, como no... Y voy a hablar de la invisibilizada haciendo un paralelo. ¿Cómo son sus casas? Sus casas son accesibles. El baño de su casa es accesible. Por ejemplo, si va a su casa una persona usuaria de silla de ruedas puede entrar, es accesible. Tienen gradas. Si tienen ascensor, entra en el ascensor. Puede acceder a todos los lugares. Pero no vayamos tan lejos. Si alguien le dio COVID y necesitó caminador o andador, pudo movilizarse por su casa libremente o su casa está llena de obstáculos. Claro, cuando esas realidades no son parte de mi círculo cercano, yo invisibilizo muchas cosas y así pasa con los entornos de las personas LGBTIQ. Pues si no hay personas abiertas, teóricamente 1 de cada 10 personas puede ser de la diversidad sexual. Muchas viven en el closet por razones de seguridad, porque sin seguridad no hay visibilidad. Eso es también claro. Y en ese mecanismo de invisibilidad que se genera, entonces hay un mecanismo de deshumanización, porque entonces yo pienso, como eso nunca lo he visto, yo fui al colegio, en el colegio no había esta gente, es otra realidad, es otra gente que parece que, como que yo llegué a la universidad, o salí de la universidad y me volví abogada, y entonces me llegan casos de gente que jamás había visto, que la mayoría de abogados ni siquiera tenemos un curso donde nos expliquen cuáles son los derechos mínimos de las comunidades LGBTIQ. O sea, yo estudié los principios de Yogyakarta después de los 25 años. O sea, antes no los había escuchado. Entonces, esa invisibilidad lo que me genera es como un umbral, y ese umbral lo que me genera es como el caldo de cultivo perfecto para que yo haga 2 cosas. Crímenes simbólicos y crímenes instrumentales. Y para entender esto, vamos a ver 2 videos rápidamente porque quiero que entremos a la zona de preguntas y respuestas. Y el objetivo es que veamos 2 videos para que analicemos la diferencia entre los crímenes simbólicos y los crímenes instrumentales.
Las personas trans la tienen muy jodida en la vida desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo el mundo las mira como bichos raros y ni se preocupan por entender qué significa ser trans. Simplificando mucho las cosas, un trans es aquella persona que no se identifica con el género que usualmente se asocia con sus genitales. Entonces pudo haber nacido con pene y es mujer, o nació con vagina y es hombre. Incluso hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, porque el género es una categoría irrelevante. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo mal que lo pasan las personas trans en América Latina y de por qué su promedio de vida es de apenas 35 años. Yo soy una mujer y a cada rato me tratan como si fuera un hombre. El portero, el taxista, el señor del bus, el domicilio, todos me dicen: buenas, señor, ¿cómo está? Imagínese que todo su día se lo gastara corrigiendo a la gente en algo tan básico. Es difícil conseguir trabajo. Me cuesta hacer cualquier vuelta porque mis papeles dicen que soy hombre. Me viven acosando en la calle. Los policías me cascan cada vez que pueden. Me prohíben la entrada hasta en las discotecas gays. Mi familia me rechaza y me niega. Mis amigos y mi pareja tienen vergüenza de mí y me esconden. La gente me mira muchas veces con asco. Los hombres me buscan solo para tener sexo. Entrar a un baño se convierte en una encrucijada porque me miran rayado en cualquiera de los dos. Me toca aceptarle a un psiquiatra que estoy enferma para que me entreguen mis hormonas. Pero esto no es una enfermedad mental. Y si eres un hombre trans, nada de esto mejora. Empezando porque somos invisibles para todo el mundo. El Estado no sabe quiénes somos. A las organizaciones de derechos humanos se les olvida ponernos en sus informes. Incluso los sectores LGBT nos dan la espalda. Cuando voy caminando por la calle, el ejército me pide la libreta militar. Pero como no tengo, pues me requisan, me manosean el pecho y la entrepierna. Me hacen quitarme la camiseta en la calle y me humillan. Como no existimos, los médicos no saben cuál es el paso a paso para afirmar nuestra identidad. Entonces nos embuten testosterona y terminamos llenos de acné, nos da embolia y problemas cardíacos. Nos violan para corregirnos y demostrarnos quién es un verdadero hombre. Encima de todo, nos matan. Y nos matan de maneras especialmente crueles. Dayan tenía 35 años cuando la mataron. Era una mujer trans que vivía en Antioquia sin estudios y que le tocó ser una trabajadora sexual. En septiembre del año pasado le dispararon 9 veces. Dayan es uno de los tantos ejemplos de lo terrible que lo pasan las trans. Su muerte es la consecuencia obvia de toda una cadena de injusticia. Es como si las mataran de a poquito. Al principio comienzan a sentir depresión, estrés, son más propensas al consumo de drogas y no tienen a dónde ni a quién acudir. Después abandonan sus estudios porque se sienten fuera de lugar o porque las expulsan. Luego, como nadie se quiere juntar con ellas y la mayoría no pudo estudiar nada, al final muchas terminan viviendo en lugares rodeados por la pobreza o la delincuencia y en ocasiones expuestas a las enfermedades y a la violencia. Adivine cuál es el resultado de todo esto. Las matan o se suicidan. Y las malas noticias siguen. Cuando a las personas trans las asesinan, por lo general no se sabe quién fue ni por qué lo hizo. Porque las autoridades no se preocupan por registrarlas como trans. Porque a veces la gente no quiere denunciar esa violencia por vergüenza o porque no quiere quedar expuesta en público. Porque los medios y los gobiernos se vuelven un 8 informando sobre estos casos. Preguntarse esto es importante porque las denuncias indican que la violencia contra trans suele ser horrorosa. Mucho más que en el resto de asesinatos. En 25 países de América Latina los niveles de violencia contra ellas son altísimos. Y por todo eso encontramos casos como estos. En 2013 en México a una mujer trans la encontraron tirada en una carretera. Le habían desfigurado la cara con un bate. Le habían sacado un ojo. Le rompieron varios dientes. Le mutilaron los genitales, los dedos de las manos y de los pies y quemaron su cuerpo. En 2008 una mujer trans en Honduras la apuñalaron 17 veces. En la garganta, en la espalda, en el estómago, en los brazos. El responsable fue un policía que le exigió que tuvieran sexo. Y cuando ella se negó, pues la mató. En Brasil las apedrean en la cabeza hasta que las matan. Les cascan con botellas rotas, las apuñalan, les disparan cuando se acercan a los clientes en los carros y les meten un disparo si no les gustan las tarifas que les ponen. En Bogotá en el 2015 un hombre trans fue detenido por la policía. Lo llevaron a la UPJ y 15 minutos después lo reportaron como muerto. Aunque la policía dijo que fue un suicidio, las fotografías de su cuerpo muestran signos de tortura. Esto que les acabamos de contar pasa en todos los países de América Latina. Las personas trans son desechables y a nadie parece importar. Pero esto no tiene por qué ser así. Si hacemos cambios pequeños como quitarles el estrés por los baños, empezar a hablar del tema desde el colegio, dejar de ignorarla y dejar que convivan con nosotros como personas comunes y corrientes, ese día seguro no les vamos a dar en la jeta hasta verlas morir. Es entender que el problema no es solo el que dispara el gatillo o apuñala, sino la sociedad entera que las excluye desde que nace. Y también podemos hacer cambios más grandes como montar sistemas de información más fiables, que nos muestren en qué situación están y qué necesitan, que los policías no las levanten a pata cada vez que quieren, que sepan cómo manejar los casos de violencia en su contra, que los médicos no consideren que ser trans es un trastorno mental y que haya una apuesta de la sociedad para
acabar con la desigualdad. El gobierno y las empresas podrían contratar a cierto número de trans para sacarlas del trabajo informal. Podrían darles becas para ayudarlas a educarse. Y también sirve que nosotros tengamos estas discusiones cada vez que podamos, porque la gente le tiene miedo a la diferencia. Y ese miedo se traduce en agresividad. Y esa agresividad significa vidas de mierda para las personas trans. Por eso no es suficiente mandar a la cárcel a unas cuantas manzanas podridas. Eso soluciona parcialmente el problema. Cuando nos discriminan y no reconocen nuestro género. Cuando nos echan de las casas. Cuando escriben sobre nuestras vidas de manera desinformada. Cuando no presionan a sus colegios y lugares de trabajo para que nos incluyan. Cuando nos niegan la entrada a Teatrón y al resto de bares. Cuando se burlan del amigo al que le gustan las trans. Eso también nos está matando. Eso es injusto. No cuesta nada ponerse en los zapatos de los otros. Este video hace parte de la campaña Instinto de Vida, que busca reducir los homicidios en América Latina. En nuestro canal pueden ver todos los videos de esta serie. Y de golazo de la semana les tenemos el debut de las FARC. Cuando La Silla Vacía les preguntó que quién había pagado el congreso donde fundaron su partido político, el domingo pasado, se emberracaron. Y cuando La Silla insistió en una pregunta razonable, Timochenko dijo que se habían venido con preguntas provocadoras que le preguntaran a La Silla. Ya empezaron como buenos políticos, ¿no? Tratando mal a la prensa. Idénticos a Trump. ¿Quién diría, no? Bueno, y se acuerdan que en la pirámide estaban los crímenes estructurales y los crímenes simbólicos y los crímenes, estamos hablando de la violencia estructural, los crímenes simbólicos y los crímenes instrumentales. Entonces, los crímenes instrumentales son como el que vimos de la colega, donde hablaban en el video las chicas trans, diciendo de este caso donde hubo muchas formas de tortura, le sacaron un ojo, la golpearon, le pusieron muchas puñaladas, creo que con las primeras 10 ya estaba muerta. Estos son crímenes que su objetivo es dar una lección al resto de la población trans de que si se comportan como esta persona, le va a pasar lo mismo. Y los otros son... Y esto básicamente lo que genera es una simbología de que ser diferente es igual a que seas deshumanizado y tu vida no tenga un valor igual a una persona cisgénero. Y finalmente, en los crímenes instrumentales lo que sucede es que cosas como las que decían el policía dice, nunca se investiga, hay un nivel de impunidad mucho más grande, ni siquiera se toma en serio la violencia, por ejemplo, entre parejas del mismo género. Y todos estos bemoles, pues lo que generan es que a las personas LGBTI las estén matando por prejuicio, que era básicamente el tema de esta sesión, que tiene muchos sí, hemos retrocedido. Sí, como antes de ponerles el video, en Argentina también ahora tenemos bastantes discursos de odio y creo que es en toda la región. O sea, yo creo que, y esta es mi opinión muy personal, creo que la violencia política y simbólica hacia las poblaciones LGBT y hacia los derechos de las mujeres es una bandera hoy en la política. Entonces, sí, creo que sí, lo que dice la compañera Laura es cierto, pero también quería decir que Argentina también la está pasando mal ahora con muchos de los retrocesos que se están dando. Pero bueno, y la colega Karen escribe que hay demasiado respeto. Y ella dice que sí se ha logrado investigar la violencia doméstica. Qué bueno, en términos jurídicos aquí, por ejemplo, en Guate, la mayoría de parejas lesbianas que sufren violencia no se ha generado. Gracias, Edgar, Edgar también nos comparte. Bueno, y me gustaría ahora escucharles si tienen preguntas, comentarios sobre lo que vimos. Tenemos más o menos 20 minutos para ello. Y bueno, les escucho si tienen algo o si no, podemos seguir con el tema de la violencia estructural, con otros ejemplos. Vamos a ver. Patricia, hay una manita levantada de Keira. Adelante, Keira.
Hola, muy buenos días. Tengan todos, todas y todes. Patricia, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por el recorrido que nos has hecho en este ratito. Para quienes no me conocen, mi nombre es Keira Martínez, yo soy la presidenta de Asociación Transvida acá en Costa Rica, organización referente en temática trans y en temática no binaria y LGBTIQ+. Nosotras hemos sido protagonistas de las principales acciones a nivel político y gubernamental que se han venido implementando en el país desde prácticamente el 2010, 2015, donde se aprobaron las primeras políticas públicas alrededor de estos temas. Yo nada más quisiera basar mi comentario, primeramente, decirte que el contenido está muy acertado a las vivencias actuales que tenemos todas las poblaciones diversas. Sin embargo, quiero hacer mucho énfasis en el hecho de la violencia estructural que recibimos más que todo las personas trans. Y quiero traer un comentario a colación porque precisamente es algo que identifiqué desde el principio, desde la inscripción a esta conferencia, donde el formulario tenía una pregunta sobre el sexo asignado al nacer para poder inscribirnos a la conferencia. Esto en sí es una violencia estructural para las personas trans, para quienes no lo saben. El hecho de enviarte un formulario, el hecho de hacer un trámite donde vos tengas que exhibir tu sexo asignado al nacer, ya es un espacio inseguro y ya es un espacio donde te vulnera a vos como persona diversa y a vos como persona que te identificas con un género distinto al sexo que te asignaron en tu nacimiento. Entonces, esta violencia estructural se replica en todos los medios, en todos, absolutamente todas las líneas y los espacios en los que pasamos las personas trans, porque precisamente hablando de una violencia sistematizada, no solamente es el hecho de que los políticos tomen una bandera contraria, antiderechos, fascista, autoritaria en cuanto a lo que es el tema de los derechos LGBTIQ+, sino que más bien toman a las poblaciones como moneda de cambio para polarizar a la misma sociedad. Y eso es lo que ha pasado precisamente acá en nuestro país. La población trans es una moneda de cambio para polarización y para precisamente poner en agenda o más bien utilizarla como cortina de humo ante otros problemas sociales, económicos y políticos que están enardeciendo la situación democrática de nuestro país. Esto considerando la inseguridad, la criminalidad que en este momento está disparada en femicidios y en demás en nuestro país y que se replica precisamente a la violencia de género que recibimos nosotras, más que todo las mujeres trans. ¿Y por qué? Porque como siempre lo femenino es lo que se tacha y es lo que precisamente tiene menos valor ante lo masculino en este modelo de sistema capitalista y heteropatriarcal que siempre nos han impuesto. En estas líneas, entonces, recientemente, creo que hace como 15 días, a una mujer trans fue asesinada precisamente en este círculo de violencia que estamos viviendo en el país por medio del sicariato y por corrientes de narcotráfico. Y precisamente si buscamos la noticia de esta compañera en todos los medios y leemos los comentarios de redes sociales, ni siquiera interesa la forma horrorosa en que asesinaron a la compañera y ni siquiera importa que se haya perdido la vida de la compañera, sino que los comentarios es cuestionando su identidad, cuestionando su intimidad, cuestionando sus genitales, cuestionando de qué manera nació esta persona. Y precisamente aquí es donde se muestra el odio que produce la violencia estructural, el desconocimiento, la desinformación y la falta de humanidad y de conciencia como personas y como ciudadanos de un país de Estado de Derecho que tenemos que tener con todas las personas en igualdad de condiciones. Entonces, ese sería mi comentario y que ojalá desde el Poder Judicial también puedan tomar cartas en el asunto de estas situaciones y precisamente minimizar
estos espacios donde se valida la discriminación y se valida la exclusión y se exponen a personas trans como nosotras, pues precisamente con estas situaciones. Todo esto se resolvería si la opinión consultiva OC 2417 se interpretara de la manera a como se debería de interpretar institucionalmente por el país. Pero lamentablemente el registro civil cree que con un cambio de nombre las personas trans ya estamos protegidas en Costa Rica y lamentablemente eso no es así. Debe haber un reconocimiento integral y real para promover una inclusión verdadera hacia las poblaciones que tenemos identidades sexogenéricas diversas y que pues precisamente esas identidades de género son una realidad y son una vivencia totalmente válida para las personas. Muchísimas gracias. Patricia, yo quisiera primero agradecerle a Keira por su comentario con respecto al formulario. Yo quiero decirle a Keira, yo la conozco, tengo el gusto de conocerla y tengo su contacto, así es que vamos a comunicarnos con Keira para que nos ayude a hacerlo mejor, porque justamente esta modificación que se hizo este año en los formularios de inscripción fue con la intención de visibilizar precisamente a las personas no binarias. Entonces, la forma en que nos asesoraron que podíamos hacerlo, ¿verdad? Por personas especialistas era sexo asignado al nacer, hombre, mujer y la última categoría es intersex, ¿verdad? Para empezar a poder recolectar datos, ¿verdad? Y visibilizar a las personas no binarias. Pero bueno, si lo hicimos de manera torpe, yo voy a seguir investigando. Desde la Escuela Judicial nos comprometemos a seguir investigando para hacerlo de una mejor forma y de una manera inclusiva y sobre todo respetuosa. Gracias, Keira. Van a tener otras 2 sesiones, una con Gabriel, que en serio, Gabriel, lo admiro como profesional, es un excelente profesional. Y además, él explica cosas, él es psicólogo y explica cosas que yo explico muy técnico y él las explica muy fácil. Creo que tiene una mediación pedagógica mucho más alta. Pero sí, lo que dice Melissa es cierto. A ver, comenzar es difícil. Más si hemos estado en una burbuja. O sea, cuando uno vive en una burbuja donde solo vive con personas cisgénero, heterosexuales y además lo que escucha de las personas mayores son discursos de odio, pues eso es lo que aprendemos. De construirnos esa parte empieza por empezar a ver al otro y dejar de deshumanizarlo. O sea, yo sí a lo que los invito y con lo que quiero cerrar es, estamos en un momento histórico en que estamos deshumanizando a todo el mundo. Estamos deshumanizando a los venezolanos que están en todos nuestros países, estamos deshumanizando a las personas trans, y cuando deshumanizamos a alguien, ya ni para qué te cuento qué es el clasismo, el racismo, el elitismo, ¿qué me importa? O sea, si tú ya ni siquiera ves al otro como humano, como persona, como que merece dignidad y respeto, en ese momento, históricamente, en serio que estamos pensando en un mundo y vamos a naturalizar también lo que le está pasando a la gente en Palestina y estamos naturalizando lo que le está pasando a la gente en las fronteras y estamos naturalizando lo que le pasa a la gente que migra en estas caravanas súper riesgosas y estamos naturalizando que los discursos de odio contra las personas LGBTI estén en los medios, estén en la política, estén en mi casa. Entonces, la primera cosa, lo que yo les invito es, por lo menos que su metro cuadrado sea un espacio seguro. Si su metro cuadrado es un espacio seguro, si yo noto, así como con los chistes machistas, porque la gente en mi entorno no me hace chistes machistas porque sabe que no se lo tolero. Si yo empiezo a no tolerar la violencia contra el otro y a dejar de deshumanizar al otro y a tener un poquito más de conciencia social de lo que está pasando, que es un proceso de desnaturalización muy fuerte y al final del día, no sé si lo vieron este fin de semana y había un artículo en varios medios periodísticos. Lo que pasó en California es una muestra de que cuando deshumanizamos al otro, sencillamente muchos van a decir, como dijeron en la Segunda Guerra Mundial, seguimos reglas, seguimos normas, seguimos una orden y entonces el otro ya no es persona. Y creo que todos, o la mayoría por lo menos, estudiamos la Segunda Guerra Mundial
y todo lo que pasó con los judíos. Espero que nuestras siguientes generaciones, no sé con qué ojos van a analizar, porque yo creo que la invisibilización de lo que ocurre en Palestina y toda la gente que se muere no es fácil. Entonces, así como no es fácil toda la gente que se muere invisibilizada trans, porque además, no sé en sus países, pero aquí la siguen, aun cuando vivieron trans toda la vida, como la única que la puede enterrar es la familia, entonces la entierra así, le impone la identidad de género que ellos le asignaron al nacer para enterrarlo. Entonces, me voy con esto. Muchísimas gracias por la invitación, en serio, y muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta este momento. Y espero pues les haya gustado. Me gustaría una sugerencia, espero que en las siguientes sesiones puedan poner su cámara para que sea un poco más personal y nos conozcamos también, porque también me gustaría ponerle caras a algunas de las voces. Y muchísimas gracias. Katia, muchas gracias por la invitación.